Si tienes estas plantas en tu hogar, cuídalas porque tienes verdaderamente un tesoro. El romero es una planta que tenemos en casa muchas veces y no sabemos para qué se usa. Algunas personas lo utilizan para traer el amor, la felicidad y otros lo utilizamos con fines médicos en nuestro hogar. Por ejemplo, para las afecciones estomacales, para las personas que sufren, digamos, de diabetes o, digamos, cuando tienen alguna enfermedad que los aqueja. Y estas personas empiezan a hacer como esas infusiones para tratar de llevar una vida un poco más tranquila. Otras personas lo utilizan como amuleto en saquitos ya secos, digamos lo colocan en los closets, en los baños o simplemente a las entradas de las casas para generar tranquilidad o de pronto proteger el hogar para las personas que vienen a visitar. Esto también es muy importante que ustedes sepan que lo podemos utilizar tanto en aceites, en hojas deshidratadas o hojas verdes o simplemente si lo cultivas en casa. Puedes traer una ramita y haces una infusión siempre y cuando, o sea para beneficio de nosotros mismos. A veces cogemos este romero y colocamos también en infusión y lo utilizamos también para el cabello. He tenido la experiencia personalmente de utilizarlo en mi cabello y verdaderamente funciona. Cuando tenemos cambios de champú y a veces el cabello se nos torna un poco como difícil de ordenarlo, entonces simplemente hacemos una infusión de romero, nos bañamos con eso después del champú y esto hace que el cabello coja una forma muy bonita. O también lo colocan un poquito en el champú al momento de bañarse y eso también le crea una sensación de suavidad y vamos notando que el cabello ya no se cae como de costumbre. La número 2 son las orquídeas. Estas plantas son llamadas las plantas de los enamorados, ya que cuenta la leyenda que cuando los enamorados empezaban a regalarse, digamos, solamente las flores o a veces la planta completa de orquídeas, el aroma y el color de las flores, tanto jaspeados como los blancos, los morados, los amarillos, empezaban a generar una sensación de enamoramiento entre ellos y por eso ellos empezaban a utilizar este tipo de orquídeas. ¿Por qué las utilizaban? Porque las flores son súper duraderas y el aroma que estas, digamos, van produciendo, van echando a medida que uno las va teniendo en casa, son muy beneficiosas y esto hace que ellos se enamoren de una manera un poco más fácil. También dicen que ayudan mucho con la fertilización de la mujer y por eso ellos las regalaban con este fin. También es importante comentarles que con estas orquídeas son las plantas más fáciles de tener en casa y a medida que va pasando el tiempo la flor casi no se deteriora, sino simplemente estas empiezan a tener un poco más y más y más a medida que va pasando el tiempo. Por eso es que esas flores duran más o menos entre 6 o 8 meses la mayoría de estas plantas. La número 3 es la aloe vera. Esta planta es muy utilizada en nuestra vida, tanto cosméticamente o también para la piel, para consumir, ya que tiene muchos beneficios para nuestra salud. Esta planta también la tienen como amuleto, digamos, para las personas que de pronto están en peligro, colocan una sábila detrás de la puerta, ya que esta planta no necesita casi riego, la colocan detrás de la puerta y esto hace que les dé como una especie de protección. También se dice que cuando colocan esta planta a las entradas de las casas y esta florece, significa que nos va a traer más dinero y más prosperidad. Ahora también dicen que si la planta se marchita y se muere, esto quiere decir que todas las malas energías, estas las absorbió y por eso esta se murió. Ahora, si ustedes la quieren utilizar como beneficio para el hogar, para la casa, también la pueden utilizar todo el gel o todos esos cristales que esta trae, tanto para el cabello como para la piel, también sirve mucho para las quemaduras y eso se dice de esta hermosa planta que tiene muchos beneficios para nuestro hogar. La número 4 es la sansevieria. Esta planta sí que es verdaderamente un tesoro, ya que está comprobado científicamente que puede transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Lo importante de esta planta es que la podemos utilizar a las entradas de las casas, la podemos utilizar en espacios muy reducidos y esta purifica el aire, ya que también la podemos tener en los baños, requiere de muy pocos cuidados y también adicionalmente al colocarla en nuestros espacios donde queremos purificar el aire, esta también adorna de una manera muy bonita ya que tiene unos colores bastante hermosos. Bueno, de esta también les comparto que hay personas que la utilizan, digamos, hacen como una especie de jugo con un cuartico o van siguiendo las instrucciones de cómo hacer este jugo para los riñones, hay otros que dicen que les funciona para los pulmones y esto también es una forma de empezarlos a utilizar. Esto lo utilizaban todo más las personas que tienen, digamos, por ejemplo, mi abuela, mi abuelito, todas estas personas utilizaban este tipo de plantas para curarse, ya que en ese tiempo no se conseguían mucho los medicamentos fácilmente como lo es ahora. También les comparto que es una planta de interior que no necesita de mucha iluminación para tenerla en lugares reducidos o de poca luz y esto hace que al mismo tiempo que esta nos va purificando el aire, nosotros vamos adornando nuestro hogar. Las hay de varias clases, hay pequeñitas, hay variegadas, hay de colores amarillos en los bordes o simplemente de hojas moteadas y son
son súper largas, se dan de una manera bastante fácil. Lo importante es que sepas varias formas de cultivarla. La puedes cultivar casi, digamos, en solo compost o simplemente en agua. También la puedes hacer, digamos, adornos con este tipo de plantas, y a medida que vamos teniendo nuestras plantas en la casa, esta nos va proporcionando ese beneficio, como lo es purificar nuestro aire. La número 5 es el bambú. Esta planta, por lo largo de sus tallos, sus hojas, hay unos que vienen con rulitos, otros vienen lisos, no pasa nada, hay de colores variegados. Lo importante es que lo cultives tanto en agua como en tierra. Esta planta nos brinda, digamos, tranquilidad, buena suerte, y algunas personas le llaman el bambú de la buena suerte. Se dice que al cultivar esta planta nos genera tranquilidad, prosperidad, y no permite que las envidias prosperen, sino simplemente las aleja. Cuando empezamos a cultivar esta planta, muchas veces a nosotros nos dicen: es la planta de la buena suerte, tienes que llevarla. Nosotros la llevamos a casa, y a veces nos da miedo porque esta planta se empieza como a amarillar, entonces decimos: no, empezó a absorber las malas energías, se me empezó a morir. No, simplemente le cortas ese pedacito, la vuelves a colocar en agua, simplemente cortas el pedacito amarillo, la vuelves a colocar en agua, y esta te vuelve a prosperar. Ahora, te doy este truquito, ¿por qué? Porque a veces me han escrito mucho que compran esta planta de bambú, la llevan a casa y empiezan: no, me va a dar felicidad, prosperidad, me va a traer la buena suerte. Claro que sí, pero al tenerla en buenas condiciones, si la dejas que ella se vaya secando, se vaya muriendo, entonces simplemente cuando veas que la planta se está deteriorando, simplemente la colocas en sustrato con buen abono, y esta empieza a surgir como una especie de magia, y todas sus hojas se van a volver a poner verdes. La número 6 es el helecho. Se dice que este helecho purifica el aire y también ayuda a crear armonía en nuestro hogar, y que aleja las envidias. Otras cosas que se le atribuyen al helecho es que mejora el ánimo, ayuda a estar uno más tranquilo y que la persona prospere. ¿Cuál helecho podemos cultivar? Cualquier tipo de helecho, ya sea de hojas rizadas, el pata de conejo, el Boston, el que ustedes tengan en casa. Lo importante es que lo tengan en buen estado. Estos helechos, lo mejor es que lo podemos cultivar en todas partes de nuestro hogar, tanto en interiores como en exteriores, teniendo siempre y cuando una buena iluminación, y digamos que lo tengamos en buen estado con su abono. Esto por lo general, cuando ellos empiezan a deteriorar un poquito, digamos, empezamos a quitarle las hojitas y las empezamos a botar. No vamos a hacer eso, sino simplemente las cortamos y las vamos colocando encima, porque estas hojitas tienen unas semillas que se llaman esporas, y estas esporas se van reproduciendo dentro del mismo sustrato, y empezamos a tener una planta bastante frondosa. Por eso es que cuando el helecho se empieza a deteriorar, decimos que no nos hizo bien el amuleto, ya que se empieza a deteriorar. De todas maneras, el helecho es una planta que se ha cultivado por muchos años, y esto ha ido creando como esa confianza en el helecho cuando lo cultivamos en casa, y se dice que cuando el helecho se empieza a deteriorar es que está absorbiendo las malas energías, y por eso debemos empezar a cultivarlo de una forma más adecuada para que este no se nos deteriore tan fácil y tengamos muchos helechos por muchos años en nuestro hogar, tanto en interiores como en exteriores, en buen estado. Además, a los helechos también se le atribuye que él destierra la tristeza, que nos llama a la paz, la armonía. También nos sirve mucho para las personas que están empezando a construir un hogar, y por eso es que a veces cuando las personas se casan empiezan a colocar a las entradas estos tipos de helechos. La número 7 es el pino. Este pino, además de tener un aroma súper delicioso, lo podemos utilizar también en bonsáis, y sobre todo las personas le tienen cierta confianza y lo utilizan mucho como amuleto en las épocas de Navidad o de Año Nuevo. Hay en algunas ocasiones donde yo he estado, siempre las personas compran un pinito al terminar el año, ya que se le atribuye que purifique el aire, que digamos aleja las malas energías, que para el año que viene va a ser mucho mejor, y por eso le tienen este amuleto al pino. Estos pinitos pueden ser, digamos, algunos son de crecimiento bastante lento, y hay en algunas ocasiones que los conseguimos, hay unos de colores azulitos, hay otros de colores amarillitos, o simplemente van de los dos tonos, un verde y un amarillito, o también hay algunos que tienen como unas partecitas blancas, como un color variegado. Y cualquier pino que cultives o tengas en el hogar es muy bonito, ya que este atrae la prosperidad, también ese olor que suelta cuando pasamos alrededor de él. Y por ejemplo, para las personas que no sabían si lo pueden cultivar en el jardín, este olor que suelta ayuda a combatir algunas plagas y hacen que ésta se aleje. La número 8 es la samioculca o ZZ. A esta planta se dice que trae la riqueza, la fortuna, que nos va a llenar los bolsillos de dinero, y además nos va adornando la casa mientras se va surgiendo este efecto. Esta planta pasa desapercibida, ya que tiene unas ramificaciones larguísimas, y lo más impresionante de esta planta es el color de sus hojas. Son unas hojas que permanecen brillantes durante todo el año,
y cuando la cultivamos en casa nos vamos dando cuenta que no necesita casi cuidados. Por ejemplo, en el riego, casi no tiene riego porque ella trae unos bulbos en la parte de abajo, que es su raíz. Estos permanecen, digamos, llenos de líquido, de agua, y esto hace que ella pueda pasar varios periodos de sequía. También les comparto que es una planta que no necesita limpiarle las hojas, simplemente la dejas así y ellas brillan normalmente solitas, o a veces cuando la tenemos en interiores, de pronto cuando cocinamos mucho o cuando hacemos, digamos, limpieza, este polvito se va acumulando en las hojas y simplemente le pasamos un pañito húmedo y con esto las hojas empiezan a brillar de nuevo. También se le atribuyen algunos amuletos que tienen con esta planta, que si la colocan, digamos, a la mitad de la casa, entonces que no cumple el propósito, sino que la debemos tener al lado de una ventana o simplemente a la entrada de la casa para que este propósito se cumpla. Es importante compartirles también que esta planta la puedes tener en interiores, en exteriores, siempre y cuando la protejas del sol, ya que no le gusta mucho el sol directo, sino simplemente que le vaya dando la resolana, y con eso vamos a tener una planta brillante y exitosa por mucho tiempo en nuestro hogar. La número 9 es la ruda. Esta planta sí que es un tesoro tenerla en casa, tanto en el jardín como en nuestro hogar cuando la compramos en, digamos, donde venden las plantas para hacer nuestras infusiones, ya que nos ayuda con la relajación y la ansiedad. Esta planta la podemos tener también en jardines, nos ayuda a controlar ciertos mosquitos cuando tenemos en nuestro jardín. Ponemos nuestra planta y al frotar sus hojas ella suelta un olor muy agradable para algunos y desagradable para otros. Por ejemplo, en el caso mío, para relajarme un poco, calmar la ansiedad, yo hago una infusión con poquitas hojas o con poquitos cogollitos, ya que también esta planta al consumirla en cantidades pues no es muy buena. Bueno, de esta planta les comparto que las personas la utilizan mucho para la buena suerte, para atraer el dinero. En mi país la utilizan mucho, por ejemplo, en los negocios, en los locales donde tienen, digamos, cierto tráfico de personas, partidita con unos limones. ¿Para qué? Para que aleje las malas energías. Se dice que esta nos atrae prosperidad, que nos atrae el dinero. Entonces, por eso es muy común a veces verla, digamos, en el baúl de los carros. También la utilizan mucho en los zapatos, en los morrales. Y esto hace que la gente crea en ella. Y realmente se dice que cuando tenemos la planta en casa, si es hembra, la tenemos que colocar al lado derecho de nuestro hogar. Y si es macho, la debemos colocar al lado izquierdo. Y esto hace que, digamos, las malas energías que vayan entrando, esta combate las malas energías, y por eso se dice que cuando la planta se seca es que esta absorbió las malas energías, y cuando tenemos la hembra y el macho dicen que es más potente y allí no van a entrar las malas energías ni tampoco digamos esas personas que vienen a hacernos daño, simplemente salen corriendo. La número 10 es el jazmín. Se dice que por su singular aroma que tiene esta planta la debemos cultivar dentro de nuestra casa, ya que este olor que esta suelta durante la noche le llaman la planta del amor o la planta del romance. Algunos enamorados normalmente antes de casarse empiezan a llenarse los bolsillos como amuleto de estas flores y de estos aromas que botan estas flores, ya que es una planta que les ayuda con el romanticismo, y se dice que al llenarse los bolsillos la noche anterior de las bodas, esto les va a traer el amor verdadero y perdurable por mucho tiempo. También es una planta que se utiliza mucho en infusión para disminuir el colesterol, y hay algunas personas que la toman para prevenir el cáncer, y esto se dice de las personas que ya la han utilizado y a lo largo del tiempo no han sufrido de ninguna enfermedad, y a esto se le atribuye que es una planta bastante curativa y también llamada la planta del romance.